Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo taller de la Escuela de Género. Mi nombre es Daniela Cabrera Guillén, soy la directora y quiero enviarles un cordial saludo a todos ustedes desde la ciudad de Cochabamba y agradecerles por ya estar conectados con nosotros. Recordarles que el objetivo de la Escuela de Género es poder informar y orientar a mujeres y hombres para que estos puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Además, no queremos iniciar sin antes agradecer a los diferentes expositores y expositoras que nos han acompañado durante estos 146 talleres que de forma voluntaria, martes a martes, participan y nos comparten todos sus conocimientos para gente que realmente necesita poder fortalecer sus conocimientos en estas diferentes temáticas. Quiero agradecer también a las más de 547,000 participantes de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero, que han confiado y son parte de esta gran familia de la Escuela de Género y Desarrollo. El día de hoy, como todos los días, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano de todos ustedes, porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes nuevamente a todos ustedes y bienvenidos al taller número 147 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante como es el sistema inmunológico. Para eso, por favor, quiero dar la bienvenida a Samuel Doria Medina para que pueda iniciar este taller, el taller número 147 ya de la Escuela de Género. Muy buenas tardes, Samuel, bienvenido y gracias por todo el apoyo que nos brindas. Muy buenas tardes, Dani. Un gusto de verte también en este taller. Eh, para, eh, para mí es reconfortante poder estar nuevamente al inicio de un taller. Este tema del sistema inmunológico es muy importante. Eh, yo creo que el secreto de tener una buena salud es cuidar al sistema inmunológico. Muchas veces me ha pasado de que hemos viajado a lugares un poco insalubres, donde hay mosquitos complicados, y personas que estaban conmigo les picó el mosquito y se contagiaron ya sea dengue, ya sea leishmaniasis, varias enfermedades complicadas. Y yo que había estado con esas personas, no sufrí ninguna enfermedad. Y la explicación que daban los médicos era por el sistema inmunológico, que las otras personas tenían algún problema, que por ejemplo no dormían bien. Cuando uno no duerme bien, el sistema inmunológico sufre, no se alimentan adecuadamente, no hacen ejercicio. Entonces creo que la base de todo es el sistema inmunológico y por eso creo que es muy importante el tema que has elegido. Y también comentarte una noticia muy buena, comentarte que en La Paz un grupo de mujeres han comenzado a hacer unas sesiones, comenzaron el viernes pasado con tres médicos que de forma gratuita se hicieron test de audición a las personas que estaban necesitadas de hacerlo y como una manera de hacer salud preventiva. Y mañana me han comentado que van a hacer una sesión donde va a haber una donación masiva de sangre, con esta lógica siempre de ir contribuyendo a la salud de manera preventiva. Y me comentaban de que se han inspirado en hacer ese tipo de actividades gracias a la Escuela de Género, que habla semana a semana de un tema tan importante como es la prevención en materia de salud. Entonces van rindiendo frutos estos talleres de la Escuela de Género y te felicito, Dani, y hay que continuar siempre con el apoyo de tantas personas. Así es que doy por inaugurado este 147 taller y creo que todos tenemos mucho interés en escuchar sobre el sistema inmunológico. Muchas gracias, Samuel, por tus palabras, por el apoyo constante que nos brindas ya en estos 147 talleres. Y para nosotros es una gran satisfacción ver cómo otras mujeres van también replicando este proyecto tan importante que va enfocado a la salud preventiva para que también personas que realmente lo necesitan puedan acudir. Así que están todos invitados también a poder participar de estas diferentes
sesiones que se están realizando de manera gratuita. Ya los datos les vamos a ir proporcionando de manera interna. Muchísimas gracias a ti, Samuel, por estar presente esta noche. Y como bien tú decías, tenemos mucha gente ya conectada con nosotros en nuestras diferentes salas de Zoom y también en nuestra página de Facebook que nos están siguiendo en este momento, que quieren aprender acerca de este tema tan importante, como tú bien decías, lo que es el sistema inmunológico. Y para eso tenemos un expositor con una gran trayectoria y se los voy a presentar en este momento. Él es el doctor Juan Brian Medina Chavarría. Él es graduado de la carrera de medicina de la Universidad Privada Franz Tamayo, cuenta con un diplomado en educación superior en la Universidad Técnica Privada Cosmos NITEP. También cuenta con un diplomado en inmunología celular y molecular de la Universidad del Valle, diplomado también en emergencias médicas de la Universidad Autónoma del Beni, José Vallivian, cuenta con un posgrado en alergología dictado por Euroinnova, el Centro de Información de Posgrado de España. Asimismo, cuenta con una maestría en inmunología humana de la Universidad de los Pueblos de España y es actualmente doctorante en alergología e inmunología clínica. Asimismo, nuestro invitado es docente de pregrado y posgrado en diferentes universidades, como también jefe de enseñanzas y aprendizaje de internos de medicina en la Clínica Copacabana. Actualmente es médico de atención de consultas externas y la especialidad de inmunología en el Hospital Harry William y en la Clínica Buscamed. Quiero agradecer la presencia del doctor Juan Brian Medina esta noche para poder brindarnos toda la información acerca del sistema inmunológico. Doy la bienvenida, doctor. Recordarles a todos ustedes que tenemos 45 minutos de exposición de nuestro invitado y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus preguntas. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Bienvenido y muchas gracias por estar conectado con nosotros. Buenas tardes, noches ya. Yo agradecido de poder estar en esta escuela como tal y en esta red que tienen, en esta red bastante grande, ¿no? Que yo también sí he tenido la oportunidad de poder ya estar en algún taller, pero recién obviamente tengo la magnitud y obviamente también sí les felicito porque sí se abarca bastante y sobre todo la base de un país es el educarnos, ¿no? El poder fomentarnos y el que obviamente sigamos aprendiendo porque nunca dejamos de aprender, ¿no? Entonces, obviamente para mí es un grato honor poder hoy día en estos minutos que tenemos poder contarles sobre el sistema inmunológico y también responder a las preguntas, ¿no? Muchas gracias, doctor, por estar esta noche conectado con nosotros. Le voy a pedir, por favor, estamos con algunos problemas de audio, lo escuchamos entrecortado, no sé si es un problema del micrófono, no sé si lo podemos solucionar mientras ya podemos iniciar compartiendo pantalla. Por favor, doctor, le agradezco mucho. Ya, sí, tal vez el micrófono. A ver, voy a hacer las pruebas y empezar también a compartir la pantalla. No sé si la pantalla se está viendo ya. Sí, doctor, ya podemos ver su pantalla. Adelante, por favor. El audio, me imagino, mejoró también, ¿no? Sí, está mucho mejor, doctor. Ya, sí, creo que el tema de la red, de la conexión, simplemente que a veces nos sube, se nos baja la velocidad. Bien, entonces, ya empezando, como mencionaba hace un momento, el detalle de poder conocer de la parte de la inmunología, obviamente es importante, y con ese taller a pequeños rasgos, yo diría, que la inmunología es gigante. Vamos un poco mencionar para qué es, qué componentes tiene y todo lo que implica un buen sistema inmunológico y etcétera, ¿no? Entonces, empezamos. Voy a agrandar la pantalla y en base a las imágenes o la presentación que tenemos y también guiando un poco con la parte de la experiencia mía, vamos a ir un poco orientándoles en nuestro sistema inmunológico como tal. Bien. Mencionar que en este caso el sistema inmune, obviamente el sistema inmunológico, es parte de todos los sistemas que tenemos y por tal motivo en nuestro medio es
un tanto, aún así yo diría, obviamente la pandemia lo cambió todo, aún así un poco conocido, ¿no? Nuestro sistema inmunológico, también como comentaba Samuel, es importante de poder conocerlo y poder saber qué desempeña, ¿no? Y por ende, cómo podemos mantenerlo, ¿no? Entonces, de una manera breve vamos a ir explicando primero qué es el sistema inmune, ¿no? Entonces, acá en estas imágenes, obviamente tenemos distintos lugares anatómicos, por ejemplo, tenemos amígdalas, tenemos los ganglios, que es algo muy común, otros órganos como tal, que es el vaso, la médula ósea, también tenemos algunos otros como tal, que es el apéndice, que si nos ponemos a pensar, los menciono porque son parte del sistema inmunológico, ¿no? O sea, son órganos que comprenden el sistema inmunológico, ¿no? Hemos ido viendo también desde niños, ¿no? Que el tema de las amígdalas, ¿no? Tenemos faringitis recurrentes y demás, y ese detalle es desde ahí, desde ese punto que nuestro sistema inmunológico empieza a defendernos, ¿no? En este caso, son órganos que cumplen una función específica y son parte del sistema inmunológico. Pero así también tenemos células, tenemos moléculas, ¿no? Estructuras más pequeñas, ¿no? Células que vamos a ir mencionando, en este caso los linfocitos, que son los principales, ¿no? Las principales guerreros, yo diría, células propias que defienden a nuestro cuerpo. ¿Y cuál es el objetivo de nuestro sistema inmunológico? No sabemos que inmune deriva de una excesión, que en la antigua Roma era, en este caso, personas que eran exentas, ¿no? De cualquier tipo de castigos y etcétera, ¿no? Maleficios y demás. Entonces, la parte del sistema inmunológico tiene como finalidad la defensa, ¿no? Defensa frente a que, en este caso, el cuerpo es invadido de virus, bacterias, parásitos y hongos, ¿no? Además de algún objeto extraño o algo que es como un alergeno, que es una alergia. Y en este caso, esos patógenos que son llamados, obviamente, entran en contacto con nosotros y se genera una respuesta inmediatamente y automáticamente, ¿no? Entonces, el objetivo es defender al organismo de estos patógenos y brindar, obviamente, una correcta defensa. El cómo funciona, obviamente, son defensas e inmunidades un poco complejas, ¿no? Que van dándose una vez hemos adquirido algún tipo de patógeno, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que dentro de las cuales hemos conocido y conocemos como gran parte de nuestro sistema de defensa, pero obviamente adquirido, son las vacunas, que lo vamos a mencionar. Las vacunas, al ser obviamente no naturales, pero sí artificiales, obviamente son parte de nuestro sistema inmune desde el momento que nos las ponen, ¿no? Entonces, el cómo funciona es una respuesta que es coordinada, etcétera, que nuestro sistema inmune va haciendo conforme se da la respuesta ante un patógeno, ¿no? Ahora, en ese desarrollo hay distintos tipos de respuestas, ¿no? Nuestro sistema inmune responde o nos defiende de distintas maneras, ¿no? Entonces, ahí mencionamos a una innata y una adaptativa. Para hacerlo, digamos, un tanto más, en palabras no tan médicas, es un sistema inmune que es el primario, el más básico, el que responde en la primera vez, y otra respuesta que es la más específica, secundaria, y que es totalmente más coordinada, ¿no? Entonces, cada uno tiene ciertos componentes, y ahí mencionaba, como mencionaba al principio también, que los órganos, algunos órganos, en este caso amígdalas, el vaso y otros, y también células sobre todo, ¿no? Ahora, las barreras físicas. Nuestras barreras físicas, la principal es la piel, ¿no? Nuestra piel es una barrera que obviamente evita el contacto directo hacia la parte de nuestros órganos internos de cualquier tipo de lesión y obviamente ataque, ¿no? Es la principal barrera física y anatómica. Tenemos otras barreras que, en el caso de ser una bacteria antes de entrar choca con las barreras. Si tenemos buenas barreras y obviamente no estamos con alguna enfermedad, ese microorganismo no logra entrar al cuerpo, ¿no? Después de las barreras, obviamente ya empieza una respuesta inmunológica de tipo celular, y son nuestras células de nuestro componente inmunitario que empiezan a luchar contra ese patógeno, ¿no? Entonces, siguiendo, tenemos células y moléculas. Estas células son bien conocidas, son las más básicas, en las cuales podemos ir detectando cuando estamos a la sospecha que estamos enfermos, así comúnmente, o tenemos algún tipo de inflamación. Son células básicas que van saliendo en un hemograma, como todos conocemos, y son fagocitos, monocitos, macrófagos, neutrófilos.
Y cada célula obviamente va a indicarnos en mayor o menor grado el tipo de proceso de enfermedad que estamos pasando y obviamente también la característica de cómo es el curso de si es agudo o crónico, y también algunas son más específicos, ¿no? Como se menciona acá, por ejemplo, esta celulita de acá, que son los neutrófilos, esa célula es la primera en elevarse cuando hay un tipo de infección e inflamación, ¿no? Es una de las que responde rápidamente y es bien efectiva, ¿no? Después, obviamente, la respuesta que hemos dicho, que va a seguir el curso, ya se encarga de otro tipo de células que son más especializadas, ¿no? Que vendrían a ser estas de acá, que son los linfocitos, ¿no? Que son los segundos y más especializadas células que responden para defendernos de cualquier tipo de enfermedad. Linfocitos T y linfocitos B. Obviamente, los dos son principales porque ambos generan una respuesta y la finalidad de esta respuesta es poder eliminar al patógeno, ya sea virus, bacteria, etcétera, ¿no? Obviamente, dependiendo a una, la respuesta es distinta, ¿no? La innata, que decíamos que es la más básica, pero por ende no deja de ser importante, constituye barreras, hemos dicho. Hay no solamente la piel, tenemos el pelo, tenemos las lágrimas, los jugos gástricos, ¿no? Increíblemente, en el estómago maneja un pH totalmente ácido, radicalmente ácido, yo diría, que cualquier bacteria que obviamente cursa en este epitelio intestinal, obviamente puede ser eliminada con esta barrera, ¿no? En la segunda línea, obviamente, son defensas internas en las que pueden estar distintos tipos de moléculas, proteínas, sustancias antimicrobianas como tal que el cuerpo produce, en este caso, como un peróxido y demás, también para ir respondiendo ante este tipo de bacteria, virus, etcétera, ¿no? Otros fagocitos, en este caso, estos son los que les encanta comer, ¿no? La palabra fagocito viene de fagocitar, comer, degradar. Entonces, son los que después de que el sistema inmune se encargue de reconocer a esa bacteria, virus, etcétera, este fagocito lo va a fagocitar, lo va a capturar y va a continuar con esa respuesta para eliminar o tratar de eliminarlo por completo, ¿no? Asimismo, hemos mencionado también los neutrófilos. Tenemos a la célula dendrítica. Esta pequeña célula, obviamente, es una célula, como dice el título, presentadora de antígeno. Ahora nos vamos en la pregunta, ¿qué será un antígeno? Entonces, de todos los que he mencionado, que nuevamente lo voy repitiendo consecutivamente, que es un virus, una bacteria, un parásito, etcétera, obviamente lo que queda y lo que se captura de ese microorganismo es su antígeno, ¿no? En este caso es la sustancia extraña para nosotros, ¿no? Y obviamente este antígeno tiene que ser capturado y esta celulita de acá lo que hace es agarra y lo presenta como si fuese alguien nuevo, lo presenta a el linfocito, ¿no? Esos linfocitos que eran esas células que obviamente se encargaban de mejorar la respuesta, ¿no? Este paso es esencial porque si no hay este paso, la respuesta puede ser incoordinada, ¿no? Entonces, esta célula obviamente se encarga de que esa respuesta sea coordinada porque presenta este antígeno y obviamente el sistema inmunológico captura el antígeno y genera anticuerpos, que son los anticuerpos que nosotros tenemos y hemos adquirido desde las vacunas y cada vez que nos enfermamos adquirimos, ¿no? O las famosas inmunoglobulinas, como también llamamos. Esos otros linfocitos, que son los NK, obviamente también forman parte del sistema inmune, son, en su nombre nos indica que es un natural killer, son obviamente los asesinos por características propias y que responden a las primeras horas de una vez enfermarnos. Y después tenemos otros componentes, ¿no? El sistema de complemento, que es otro tipo de componente del sistema inmunológico que se encarga de darle un toque o darle una ayuda a esa respuesta o a esta defensa que nosotros hacemos para tratar de eliminar el patógeno. La otra, que era, hemos dicho, la más específica, la más coordinada, la más secundaria, etcétera, obviamente está dada por linfocitos T y linfocitos B. Obviamente, ambos importantes, solamente que los linfocitos T responden con distintos tipos de células de las subclases y los linfocitos B responden directamente con anticuerpos, ¿no? En este caso, generando estas inmunoglobulinas. Ahora, ¿cuáles son esas fases? Hemos dicho, todo lo que he mencionado era ese reconocimiento que se da, ¿no? Nuestro cuerpo y nuestro sistema inmune es capaz de reconocer
cualquier antígeno, sea virus, bacteria o parásito o hongo, etcétera, y lo reconoce primero, lo presenta y después obviamente se va a encargar de eliminarlo, ¿no? Esa es la idea y la función básica de nuestro sistema inmune. Para luego, un paso que es esencial, que por eso mencionábamos las vacunas, ¿no? Que es la memoria inmunológica, ¿no? Y de ahí nos preguntamos, entonces, ¿qué será la memoria inmunológica? Esta memoria inmunológica, obviamente, va a ser toda la capacidad de nuestro sistema inmune, obviamente porque nuestro sistema también sí tiene memoria, es una memoria propia, de recordar y de poder grabar todos los eventos o enfermedades que hemos tenido, pero obviamente ¿para qué? Para que sepa a las siguientes responder y de manera muy eficiente sin generarnos molestias, ¿no? Y eso se lo logra con los anticuerpos, ¿no? Parte de esta memoria obviamente es, podríamos decir, producida y también aumentada por las vacunas, que es parte de la memoria inmunológica, ¿no? Entonces hemos dicho reconocimiento, hemos dicho en el caso de la eliminación, siempre y cuando sea, por ejemplo, patógeno que sí logre su eliminación, el sistema inmune lo elimina casi por completo, ¿no? Obviamente sí, los médicos apoyamos con un tratamiento para que se elimine por completo, a excepción del virus, ¿no? Los virus tienen la característica de que el cuerpo no lo logra ni lo va a lograr eliminar por completo porque siempre quedan obviamente los antígenos o ciertas estimulaciones que el virus persiste y en este caso tenemos que mantener nuestro sistema inmunológico para que ese virus en lo largo de todos los años no genere un malestar clínico, ¿no? Y como decíamos, la memoria, gran parte de esto está dado por la vacunación y por eso hoy en día es importante el proceso de vacunación, así como lo ha sido antes y así como también está en nuestro programa ampliado de inmunizaciones, es importante todo proceso de vacunación, ¿no? Entonces, dado esto, estas respuestas, todas estas fases de la respuesta inmunológica se daba cronológicamente, había mencionado, con ese tipo de características, ¿no? Obviamente tenemos son más componentes más específicos que nuestro sistema inmune es tan, podríamos decir, casi perfecto que para cierto tipo de características propias y no propias, utiliza bastantes factores para poder reconocer y eliminar lo que no es de nosotros, ¿no? O sea, yo lo llamo lo propio de lo no propio, ¿no? En el caso sea, y el último ejemplo que pongo es un órgano trasplantado, ¿no? Digamos, yo tengo un órgano, tengo mi gemelo que yo quiero hacer este proceso, pero el sistema inmunológico es tan inteligente en detectar si es que puede haber una posible no compatibilidad que genera cierto tipo de características y a pesar de ser mi gemelo yo puedo tener un rechazo, ¿no? Y para eso se debe hacer pruebas de isocompatibilidad en el ámbito inmunológico, ¿no? Y son más componentes que va poseyendo cada tipo de componente celular y demás, ¿no? Entre esas diferencias, respondiendo a esa pregunta, obviamente se debe que cada respuesta que hemos mencionado, la innata y la adaptativa, tiene lo propio y tiene también sus ventajas y desventajas, ¿no? Obviamente las vacunas es algo esencial y fundamental que es parte de la respuesta secundaria o la principalmente específica. Y vamos a ir mencionando un poco en base a esto, ¿no? Porque vamos a fusionar también lo innato y lo específico. Lo específico y lo que fortalece el sistema inmunológico lo estamos mencionando que es por la vacunación, ¿no? Mientras obviamente hacemos la vacunación, nuestro sistema inmunológico sí se fortalece porque va ganando anticuerpos y esos anticuerpos van a ser la memoria inmunológica y mientras obviamente más yo me vacune a ciertos patógenos, por ejemplo ahora sabemos que se introdució en nuestro programa lo del COVID, nuestro sistema inmunológico va ganando esos anticuerpos, que son proteínas en este caso, y va generando y haciendo un buen uso, ¿no? Vuelvo a mencionar la vacuna contra el COVID y en sí cada vacuna, obviamente por más diferencial, lo menciono de COVID porque tenemos distintos tipos de vacuna, ¿no? Que han salido a la luz después de la pandemia, hemos tenido que la rusa, que esta, que otra. Obviamente cada vacuna sí tiene un tipo de característica y fabricación distinta, ¿no? Eso es otro tema, obviamente, para que abordemos, pero simplemente mencionar que el tipo de vacuna, obviamente, dependiendo al tipo de fabricación, la finalidad es la misma, ¿no? Obviamente sí varía la efectividad, etcétera, pero obviamente la finalidad va a ser la misma, ¿no? Obviamente generar esa memoria inmunológica, ¿no?
Entonces acá mencionábamos entre el componente del sistema inmunológico, que vendría a ser el sistema innato y adaptativo, que son las dos respuestas, o sea, es de esa manera como responde nuestro sistema inmune, y la respuesta inmune entonces está dada por todas esas células, proteínas y moléculas que hemos mencionado. Ahora vamos a ir yendo ya a poder mencionar directamente qué enfermedades y cómo fortalecemos esto, ¿no? Lo hemos mencionado el fortalecimiento con las vacunas. De manera natural, también introduzco al tema la lactancia materna y también el tema del parto, ¿no? ¿Por qué estos dos temas? Porque también eso fortalece el sistema inmunológico, sobre todo la lactancia materna, ¿no? Por eso debe ser exclusiva en base al tiempo, obviamente, que está establecido. Mediante la lactancia materna, hemos mencionado esos anticuerpos, también obviamente se va generando la transfusión madre-hijo de estos anticuerpos. ¿Y qué tipo de anticuerpos? ¿Qué tipo de proteínas? ¿No? Todo lo que ha tenido la madre, lo último, lo del embarazo, y en sí todo el contacto que ha tenido la madre. Ejemplo, si es que la mamá obviamente ha tenido infecciones bacterianas, ha pasado por COVID, una gripe de la influenza, obviamente la madre ya tiene una propia memoria inmunológica que gracias a esos anticuerpos le está pasando mediante la lactancia al niño, ¿no? Al bebé. Entonces, obviamente el niño va a tener sus propios anticuerpos que sí le van a durar por un año y un buen tiempo hasta que también luego el niño agote esto y tenga que recurrir a las vacunas que todos nos hemos puesto. Entonces, es parte de un sistema inmune innato, ¿no? Con el que nacemos, ¿no? O sea, con el que obviamente tenemos en los primeros meses, años de vida, ¿no? Otra característica en base a este fortalecimiento, además de vacunas y este ejemplo que les he puesto, también es obviamente la parte del parto, ¿no? Se dice que en ese contacto que hay, además del apego, sí se genera también un fortalecimiento mediante la característica de el traspase de anticuerpos, ¿no? Que por eso son esenciales esos anticuerpos, ¿no? Otro tipo de fortalecimiento, realmente de la parte del mismo sistema inmunológico, va a ser las mismas infecciones, ¿no? Si yo obviamente me he salido y he cursado una enfermedad, cual sea, una infección y demás, yo gano esos anticuerpos y se transforma en una memoria en mi cuerpo, ¿no? Obviamente, si me he enfermado, por ejemplo, de una gastritis por una bacteria, a la primera sí voy a tener mucha clínica y malestar, ¿no? A la segunda ya va a ser menos, la tercera menos, la cuarta, y al final voy a pasar asintomático. ¿Por qué? No significa que no me pueda contagiar. Sí me estoy contagiando cada vez, puedo tener una, dos, tres, las que sea, pero mi sistema inmune tiene esa memoria y lo que hace es, obviamente, ya tiene esos anticuerpos y lo que hace es eliminar y hacer, podríamos decir, una eliminación bastante rápida y efectiva de esa bacteria, ¿no? Esas son algunas características. Luego también podemos mencionar, ya de la mano del apoyo que se brinda en la parte médica, obviamente las características de fortalecer nuestro sistema inmunológico con, yo diría, la receta mágica, que obviamente no es nada del otro mundo, pero simplemente es algo básico, un apoyo para que nuestro sistema inmunológico siga funcionando de esa manera, ¿no? Obviamente, ante todo esto es evitar el contacto y el que podamos tener algún foco inflamatorio o infeccioso, ¿no? El cuidarnos, mejor dicho. Ya después de esto sí sabemos que tenemos un conglomerado de vitaminas y minerales, ¿no? Minerales y vitaminas que nos sirven para cierto tipo de procesos, ¿no? Obviamente acá, por conocimiento desde antes, pre y post pandemia, sabemos que hay ciertas vitaminas que sí logran esa barrera y sí logran, obviamente, fortalecer nuestro sistema inmunológico, como cuáles, ¿no? Tenemos la vitamina A, C, sobre todo la C y la D, ¿no? Que sí funcionan, obviamente, sí, por las características moleculares de estas vitaminas, llegan a fortalecer a esos sistemas y a esto que hemos mencionado, ¿no? Después tenemos el zinc, que conjunto a la vitamina C, sí genera una protección también, y también por las características, sobre todo antioxidantes, que tienen estas vitaminas y este mineral mencionado, ¿no? Después, yendo a lo natural, obviamente todas las características naturales sí son bastante buenas, mediante se las maneja con las dosis correctas. Obviamente, ahí mencionamos a la echinacea, que también me imagino todos los participantes la han escuchado, y esta echinacea, que es una planta, obviamente, sí logra, así como otra que es la pelargonia, que sí logra, obviamente, médicamente y científicamente, poder
mejorar al sistema inmunológico, mejorar su defensa, ayudarle a que se defienda mejor, y en algunos casos hasta evitar un desarrollo viral sobre todo, ¿no? Que en algunos casos sí es bastante efectivo. Y después podemos mencionar que no está de más, obviamente, el cumplir con una nutrición que en este caso sea estricta, obviamente consumir de lo más equilibrado posible. Sé que obviamente es un tanto difícil, pero obviamente se tiene que equilibrar entre los procesos de grasas, sobre todo la parte de los azúcares, sin desmerecer, o sea, sin poder desequilibrar para que luego estemos con algún déficit, ¿no? Ahora me voy a la parte de las patologías, ¿no? ¿Qué enfermedades o qué es lo que tenemos en el sistema inmunológico, ¿no? ¿Cuáles son las patologías como tal, etcétera, ¿no? En sí es un abanico de patologías, obviamente, que están conformadas o son parte del sistema inmunológico, o en otras palabras, que un inmunólogo como tal podría atender, ¿no? Entonces, ahí tenemos por ejemplo, patologías que se clasifican, la voy a clasificar en 3 grupos, ¿no? Autoinmunes, inmunodeficiencias e hipersensibilidad. En este caso, una de cada ejemplo va 2. El lupus y la artritis reumatoide, que son las más conocidas y son de mayor frecuencia en nuestro medio, esas son autoinmunes. Inmunodeficiencias, que significa que nuestro sistema inmune ya se volvió totalmente deficiente, adquiridas como el VIH, que sabemos que es una contagiosa, y otras que en algunos casos nace el individuo, ¿no? Que son como unos síndromes también de la mano de la genética, ¿no? Hipersensibilidades, que son también otro tipo de respuestas exageradas de nuestro cuerpo, que en un ejemplo bastante grande y simple son las alergias, ¿no? En este caso, una alergia. Entonces, esas son algunas, dentro de las que hay mucho más. Obviamente son enfermedades que no solamente lo atiende un inmunólogo, obviamente están dentro del área de la neurología. Por ejemplo, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, ¿no? Tiene como base la parte inmunológica, pero obviamente sí, por las características del daño nervioso, obviamente lo atiende un neurólogo en algunos casos, ¿no? Lo mismo la artritis reumatoide, que tenemos al reumatólogo, ¿no? Y así sucesivamente algunas patologías, y sobre todo dando lugar a procesos más simples, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que tenemos bajas o buenas defensas, simplemente por el hecho de los resfríos o las gripas consecutivas en un año, ¿no? Para ser considerada una persona, por ejemplo, un bebé inmunodeficiente, obviamente tiene que tener infecciones recurrentes, por lo menos más de 5 a 6 en un año, procesos faringoamigdalares. Podría, obviamente, con los diagnósticos ser considerado un bebé inmunodeficiente, ¿no? Lo mismo, obviamente, una persona mayor. Si nos enfermamos constantemente, estamos con bajas defensas, tenemos características igual inflamatorias de la parte intestinal, respiratoria, obviamente sí podemos mencionar que estaríamos con un sistema inmune que podría estar bajo, ¿no? Que la respuesta no es la misma como hace un tiempo atrás, como hace un año o como hace bastantes años, ¿no? Para eso influyen varias cosas, ¿no? Y por último me quedo también con el estrés. El estrés es un evento oxidativo. En este caso, por eso mencionaba los antioxidantes. El estrés genera una oxidación celular y obviamente genera una inflamación en cualquier tipo de sistema, ¿no? Dependiendo del paciente, si es que tiene un sistema afectado, el estrés lo empeora todo. Y es una de las características de que hoy en día, con el trabajo, con el tipo de vida, obviamente vamos generando ese desgaste celular, yo diría, mediante el estrés, ¿no? Que es algo innotorio, no podemos tomar algún medicamento propio. Lo único, el consejo sería evitar el contacto con el estrés, evitar cargas de estrés, pero sí ayudarnos y suplementarnos, porque la alimentación hoy en día, la que tenemos por el tipo de trabajo, no nos permite o no nos lleva a que sea la completa y correcta, ¿no? Para eso debemos siempre suplementarnos, tomar vitaminas en la mayor parte que se pueda, proteínas y complementos que sean necesarios, ¿no? Bueno, en conclusión, entonces, el objetivo del sistema inmune es defender al organismo frente a agentes exógenos. Esa es la respuesta, que lo hemos dividido en 2, que es innata y adaptativa. Una es básica, que no tiene memoria, pero luego a la larga, cuando pasa a la segunda, sí genera memoria.
son de 3 fases en las que hemos mencionado: representación, reconocimiento, eliminación, incluida la memoria inmunológica. Y como pilar fundamental, obviamente, hemos mencionado la inmunización o vacunación, que es parte de un tipo de fortalecimiento del sistema inmune y también del componente de la inmunidad específica, para que nuestro cuerpo se defienda y nos proteja de mejor manera ante virus, bacterias sobre todo, que es lo más común, pero ahí también tenemos parásitos y hasta hongos, ¿no? Entonces, bien, espero que con todo este pantallazo hemos ido ahora aprendiendo un poco más de nuestro sistema inmune y también de algunas características del fortalecimiento y como pequeños datos también de algunas enfermedades que el sistema inmune también tiene, ¿no? Queremos agradecer al doctor Brian Medina, que hoy nos ha brindado una excelente exposición, además muy clara para poder entender mucho mejor cómo funciona nuestro sistema inmunológico y cuáles son estas enfermedades a las cuales uno se atiene si es que no tiene un sistema inmunológico fortalecido. Así que le agradecemos mucho, doctor, y bueno, ahora sí tenemos un gran espacio para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Así que les pedimos, por favor, que a partir de este momento, en nuestra sala de Zoom número 1, puedan levantar la mano todos los que están participando en la misma a través de la plataforma de Zoom. En la parte de abajo ustedes van a poder encontrar la manito para que puedan levantar la mano y así poder darles la palabra y realizar su pregunta. En sala de Zoom número 2, a todos los que nos acompañan, les pedimos que por favor nos envíen sus consultas a través del chat que ya se encuentra habilitado. Y a todos aquellos que nos acompañan en nuestra página de Facebook, les pedimos por favor que también nos dejen sus consultas en los comentarios de esta red virtual. Así que iniciamos, por favor, doctor. Tenemos muchísimas preguntas para usted. Les vamos a pedir, por favor, a todos los que deseen participar, que por favor puedan ser muy concretos al momento de realizar su consulta para que tengamos una mayor participación. Así que el micrófono, por favor, de Dani Adrián Padilla Yepes. Adelante, por favor, Dani Adrián Padilla Yepes. Muy buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su consulta, por favor. Buenas noches. Primeramente, ¿no? Tenía una gran duda, lo que él había hablado sobre la chinacea y más o menos tendría una consulta. Si tuviéramos en caso que fuera un niño de 3 años, ¿cuál sería la dosificación ideal para un niño para? Bien, respondiendo a Dani, en este caso, realmente sabemos de que todo medicamento, incluido el medicamento natural, realmente algunos decimos, no, es natural, no pasa nada, como un té, ¿no? Realmente, en este caso, mencionar de entrada de que el medicamento que es la echinacea, de entrada, no va a generar un efecto adverso como cualquier otro medicamento, ¿no? Sí es necesario, obviamente, hacer la dosificación. Lo recomendable en adultos es de 15 a 20 gotas 3 veces al día o hasta 5, ¿no? Obviamente acá, tratándose obviamente de un bebé de 3 años y siempre viendo sobre todo el peso que tiene este bebé, pero sería como una dosis en este caso para un lactante mayor o un preescolar, mientras recomendaríamos que no exceda de menos de la mitad, incluyendo entre 5 a 10, ¿no? Obviamente en nuestro país vienen gotas, pero también sí he sabido que ahora están sacando en tabletas. Los recomendables son las gotitas, ¿no? Entonces, obviamente, en la dosificación de una cucharilla a cuchara, obviamente es mejor dosificar esas 5 máximo y repetirlas 5 gotas por 2 o 3 veces al día, ¿no? Que es la dosis para esa edad que es suficiente, ¿no? Si nos excedemos, obviamente no va a pasar o no va a generar un efecto adverso, pero obviamente a la larga sí obviamente puede generar podríamos decir que la echinacea, que es la gotita, realmente sí puede generar ciertos efectos, sobre todo porque es por vía oral, sino gastrointestinal, ¿no? Con diarrea y demás. Entonces, lo recomendable sería entre 5 y espaciar, ¿no? Muchas gracias, doctor, por esta recomendación, así que a tomarlo en cuenta, por favor. Continuamos, habilitamos ahora sí el micrófono de Lady Laura Santos. Adelante, por favor, Lady Laura Santos, adelante con su consulta y desde dónde se conecta, por favor. Muy buenas noches, doctor, a todos los de la Escuela de Género y Desarrollo, muchas gracias. Estoy comunicándome desde Cochabamba
Y bueno, mi pregunta es para el doctor, en cuanto a los pacientes oncológicos, doctor, ¿qué nos recomendaría, digamos, para que ellos puedan, ¿no? Tener un buen nivel, ¿no? De refuerzos, ¿no? Estamos hablando de pacientes oncológicos. Perfecto. Sí, eso es, muchas preguntas surgen en base a eso porque obviamente sí son pacientes susceptibles, ¿no? En este caso, yendo de lo más simple que te voy a responder hasta recomendándote, obviamente siempre recomendación, ¿no? Porque y como es suplemento, es algo que no a todos les va bien, obviamente a algunos les va súper bien, yo diría, y otros se ve paulatinamente, pero son suplementos, ¿no? Nada de medicamentos. En este caso, hemos mencionado hace rato la combinación de vitaminas C, D, zinc, echinacea y probióticos, que eso aumenta ahora la lista, ¿no? Salieron igual suplementos, uno es el Inmunocomplex, que bueno, si estás, digamos, en Cochabamba, esto venden en HP Medical, realmente es una cápsula que contiene todo esto y obviamente es un buen suplemento para poder fortalecer nuestro sistema inmune, ¿no? Ahora, en el caso de que queramos un poco más, esto obviamente ya como algún consejo de si algún paciente que también ha notado mejoría, obviamente, como te digo, no a todos les cae mejor que otros, pero sí en este caso vale la pena suplementar. Hay una molécula que llamamos que es el glutatión, ¿no? El glutatión, obviamente, sí es un antioxidante y es una molécula que evita el desgaste celular, ¿no? Ha sido igual comprobado y demás, obviamente recién ha sido, podríamos decir, lanzado acá. Obviamente yo personalmente no he tenido todavía la oportunidad de poder tomar, pero sí del exterior también hay una buena respuesta, ¿no? Entonces, obviamente algunos colegas también no lo recetan, pero lo aconsejan que suplementen, que es el inmunocal o el glutatión, ¿no? Si es que obviamente usted para su familiar inicia el tratamiento, sí debe seguir por un lapso por lo menos de 2 meses para notar esos efectos y de hecho obviamente va a lograr que mantenga un buen nivel de defensa, como llamamos, ¿no? Muchas gracias, doctor, por responder esta pregunta tan interesante que nos ha llegado también desde la ciudad de Cochabamba. Agradecemos a todos ellos por estar conectados con nosotros. Ahora sí, doctor, de manera virtual nos trasladamos a nuestra otra sala de Zoom y tengo una pregunta muy interesante para usted. Sandra Ramos Bellido nos dice, doctor, ¿qué tipo de vitaminas ayudan a aumentar las defensas del sistema inmunológico? Bien. Entonces tenemos nosotros 6 vitaminas, obviamente desde la A, el mismo complejo B, C, D, E y la K, ¿no? Estas obviamente vitaminas son esenciales para todo proceso, incluidas para el sistema inmunológico, pero las que especialmente refuerzan este sistema que tenemos de defensa, obviamente va a ser la C y la D, ¿no? La C porque es un antioxidante, y obviamente la D es captada del sol, ¿no? Que es el calciferol. Entonces, estas son las que obviamente generan una mejor y mayor respuesta al sistema inmunológico. Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor, también desde nuestra otra sala de Zoom. Juana Antonia Velasco Ibáñez nos dice, doctor, ¿cuál es la edad más recomendable para fortalecer el sistema inmune de un niño? Bien, la edad recomendable en sí, con la ayuda de la suplementación o la alimentación, una vez de que el niño ya empiece a tolerar y se le progrese el pediatra la alimentación, ¿no? En este caso, cuando uno va al pediatra, le va progresando 2, 3 años hasta que a partir del 3 o 4 años ya empieza a servirse casi de todo, ¿no? Entonces, en ese lado, obviamente, el niño sí aprovecha porque va captando hidratos y carnes de todo, entonces ahí sí vale la pena, ¿no? Obviamente, a menor edad, cuando es lactante, no, porque ya tiene el niño un suplemento estrella, ¿no? Que es la lactancia materna, ¿no? Hasta en esa edad, cuando es lactante, obviamente por eso es exclusiva, ¿no? Y después, ya obviamente, cuando ya es preescolar o escolar, es en esa edad en la que también la nutrición y obviamente la suplementación podría ser también indicada, ¿no? Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Ahora sí, nos trasladamos hasta nuestra página de Facebook. Pamela Cabrera Silva nos dice, doctor, doctor, una consulta. ¿Cómo se puede saber qué vitaminas le hace falta de una persona que es adulto mayor? ¿Cuál es la recomendación, doctor? Bien.
Para saber qué vitaminas faltan, obviamente sí hay algunos signos que están ligados, por ejemplo, a la vitamina B12 que está ligado a una anemia, ¿no? Es la anemia megaloblástica, ¿no? Y a veces nos damos cuenta por esos signos de anemia, ¿no? Porque la vitamina, la carencia lleva a eso. Pero hoy en día existen obviamente estudios, tanto por bioquímica sanguínea y también por otros estudios un tanto de resonancia magnética, cuántica, en las que podemos, como, los médicos, medir el nivel de vitaminas, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi persona sí hace este estudio, que es obviamente un estudio de cuántico bioeléctrico computarizado, en la que obviamente le medimos al paciente el nivel de todas sus vitaminas, ¿no? A, B, C, etc. Y obviamente salen rangos en las que, si es que está bajo, le decimos, tu vitamina B está baja, obviamente suplementate, o tu vitamina C, o lo mismo el zinc, etc. Entonces sí existen ahora esos estudios que también se hacen en sangre para poder ver si efectivamente hay una carencia de vitaminas, pero como uno puede saber así, más básicamente cuando hay ciertos signos que se ligan un poco a las anemias, ¿no? Por ejemplo, el que no tenga B12 o el que tenga bajos niveles me va a llevar a una anemia, ¿no? Muchas gracias, doctor. A tomar en cuenta, por favor, todas las recomendaciones que hoy nos está brindando el doctor Brian Medina acerca del cuidado de nuestro sistema inmunológico. Continuamos en nuestra página de Facebook, doctor, y le transmito la pregunta de Patricia Ayoroa. Y ella nos dice, doctor, ¿se pueden tomar las vitaminas todo el año o deben ser por intervalos? Bien, es una pregunta igual interesante. El consejo siempre que damos es toda ingesta de tabletas o suplementos y demás. Hemos dicho que como suplemento no tendría que causar, si la persona está bien, algún tipo de efecto adverso, ¿no? Pero como entra por vía oral, si la persona también además consume otras tabletas, sí va a haber como una pesadez gástrica, ¿no? Porque es donde el estómago, donde obviamente entra todo lo que ingresamos por vía oral, ¿no? Y además la alimentación, si es mala, mucho peor. Entonces, el consejo, ¿cuál sería? Sería de que se haga intervalos, ¿no? Obviamente, lo recomendable, por lo menos en todos suplementos, es de 2 a 3 meses, ¿no? Suplementarse completamente hasta ahí, o sea, como llamamos 2 o 3 frascos, si es en polvo o para la dosis que sea en tabletas, y después hacer una pausa, ¿no? Para también darle un poco de espacio a la parte gástrica de nuestro estómago, y después, dependiendo del requerimiento, por ejemplo, de otra paciente que era oncológica, que es otro tipo de paciente, después, si es que va muy bien, obviamente, hacer otro lapso de 1 a 2 meses y volver, ¿no? Mucho depende de la persona. Si es solamente para suplementarse, 1 a 2, 3 meses es más que suficiente. Si el paciente tiene bajo nivel de defensa, obviamente debería ser continuo con esos intervalos de espacio, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y una pregunta para acotar a lo que usted decía, que nos llega también en nuestras redes sociales. Doctor, las vitaminas, al igual que otros medicamentos, ¿los debemos consumir cuando uno ya desayunado tiene el estómago lleno o más bien en ayunas es recomendable, doctor? Bueno, en sí, hay algunas vitaminas que sí, digamos, tienen una mejor absorción cuando estamos en ayunas, ¿no? Y otras que no interfieren en ese proceso, ¿no? O sea, como decimos, con o sin alimentos, ¿no? Lo aconsejable, obviamente, es ver que sí, el desayuno es algo esencial en la que es ahí donde sí podamos tomar las vitaminas igual que podría ser o estamos indicados para esto, y hay algunas otras que sí se absorben mejor en ayunas, ¿no? El detalle es de que dependiendo igual al tipo de suplementación que haga, obviamente, por ejemplo, la B y el hierro, que es para tratar una anemia, obviamente sí se va a absorber mejor en ayunas, pero la cuestión ahí es no combinar con, por ejemplo, el jugo de naranja, ¿no? Más que todo, deja de perder su efecto cuando combinamos con otros tipos de alimentos y no tanto, digamos, con el ayuno o las comidas, ¿no? Porque como es una vitamina, es algo suplementación, no es un medicamento, entonces igual obviamente cumple la función que va a tener, ¿no? Muchas gracias, doctor, por esta aclaración. En cuenta, por favor,
estas recomendaciones. Mientras retornamos a nuestra sala de Zoom número 1, quiero pedirles por favor a todas las personas que están conectadas, ya sea en Facebook o en nuestras salas de Zoom, no se olviden por favor llenar el formulario de registro para que puedan de esa manera también acceder a lo que es el certificado que va a ser enviado de manera gratuita. No se olviden por favor en el chat tanto de Facebook como de nuestras salas de Zoom, está ya publicado nuestro formulario de registro. Es imprescindible que ustedes puedan registrarse para que se puedan cotejar los datos de su asistencia. Así que a tomar en cuenta esta recomendación, por favor. Y ahora sí, habilitamos el micrófono de Billy Tiffany Pfeiffer Tobías. Por favor, adelante. Billy, Tiffany, muy buenas noches, bienvenido. ¿Y desde dónde se conecta, por favor? Adelante. Espero haber mencionado bien su nombre. Adelante. Buenas noches, me conecto desde Santa Cruz. Buenas noches a todos. Una pregunta al doctor. La dosis para un atleta en vitamina C, ¿cuál sería? Y una más, ¿el calostro inmasticable es recomendable para niños menores de 5 años? Bien, a ver, respondiendo a una y luego igual a la otra, ¿no? En este caso, en un atleta que ya sabemos que no es una persona regular por el desgaste físico que hace, dependiendo el tipo de día que ingiera, ¿no? Si son tabletas, generalmente entre 250 y 500 que vienen por tableta, obviamente, si es un atleta entrenado y solamente consume una vitamina, entonces podríamos decir que puede suplementarse cada 12 o cada 2 veces al día o hasta 3, ¿no? Pero lo común, obviamente, es de que atletas y demás tomamos esa suplementación con no solamente vitamina por separado, ¿no? Sino un suplemento, ejemplo, digamos, el Natur o el EPM que tiene C, D y varias otras que vienen en conjunto, ¿no? Y ahí obviamente hay que ver que ya la vitamina D, etcétera, ya tiene un gramaje, ¿no? En miligramos y en algunas otras como el complejo B en unidades internacionales, ¿no? Lo que nos dice el suplemento es que si usted, digamos, va a tomar o el atleta va a tomar en polvo que ya va a ser mezclado, mientras no pase de las 2 o 3 veces, ¿no? Dependiendo al rendimiento del ejercicio que haga, ¿no? Entonces, la suplementación en polvo ya viene predestinado en lo que más o menos sería aconsejable en el gramaje, ¿no? Ahora, cuando uno se suplementa por separado, digamos, por separado tabletas de C, de D, obviamente ahí nos dicen que no excedamos de ciertas dosis. Algunos, en la unidad D, por ejemplo, vienen unidades internacionales, ¿no? Más de 20.000 unidades al mes es lo recomendable, ¿no? La vitamina C es en miligramos, entonces dependiendo a eso, cada vitamina tiene un gramaje y dependiendo al rendimiento que hagamos, podamos ir suplementando conforme vayamos ingiriendo, si es tableta o vía oral, o suplemento en polvo, perdón. Y en cuanto al calostro, en base a los niños de 5 años, el calostro sabemos que se da en la primera leche, que se da en los primeros meses cuando hay la lactancia materna, ¿no? Entonces, en base a esto, es como una pequeña vacuna que se le da conforme el niño adquiere ya su sistema inmunológico y lo madura, ¿no? Cuando un niño ya tiene 3 o 4 años, se supone que ya ha desarrollado, ya ha madurado su sistema inmunológico, ¿no? Entonces, sí va a ser un apoyo nutricional, pero no va a cumplir esa misma función como en un bebé de 0, 1 o 2 años, que ahí sí la función es más específica, ¿no? En ese otro niño ya maduró su sistema inmunológico y, bueno, ya el calostro vendría simplemente a ser un apoyo, ¿no? Muchas gracias, doctor, por responder esta pregunta y un saludo también a todos los que se conectan con nosotros desde Santa Cruz de la Sierra. Continuamos, por favor, habilitamos el micrófono de Liz Villalba Troche. Adelante, por favor, Liz Villalba Troche, adelante con su consulta y desde dónde se conecta, por favor. Una vez más, por favor, Liz Villalba Troche. Bueno, al parecer Liz está con algunos problemas. Vamos a continuar, por favor, mientras solucionamos este problema técnico. Habilitamos el micrófono de Giancarla Chávez Gutiérrez. Adelante, por favor, Giancarla Chávez Gutiérrez.
Bueno, al parecer estamos con algunos problemas técnicos. Vamos a continuar, por favor, a ver si tenemos suerte ahora con María Luisa Ninaja. Adelante, por favor. María Luisa Ninaja, adelante. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta María? Adelante con su consulta. Buenas noches, me encuentro en la ciudad de Oruro. Mi consulta es la siguiente. ¿Qué suplementos o vitaminas están recomendadas para los adultos mayores? Ya que en su mayoría los adultos mayores tienen hipertensión o diabetes o sufren alguna patología de base. Entonces, ¿qué suplementos o vitaminas serían los recomendables? Bien, buenas noches. El detalle en cuanto a este grupo poblacional que tenemos y que sí es igual, se debe tener en cuenta todos esos detalles o enfermedades de base. Bueno, en primer lugar explicarte de que ahora obviamente los suplementos que son la gran parte por la facilidad que en unos casos se requiere para este grupo poblacional, que es en un suplemento en polvo para poder diluir en agua o leche. Ya antes, ¿no? Pero ahora sí lo vienen clasificados para ciertos grupos con esas mismas enfermedades, ¿no? O sea, el ejemplo clásico, hipertensión y diabetes, ¿no? Si usted, digamos, busca un producto, una suplementación extra para, digamos, esa persona, sí, estos suplementos ya tienen. Si es para diabéticos, por ejemplo, el PDM, viene PDM para diabéticos, que vienen con un concentrado casi mínimo a cero de monosacáridos, que son los azúcares, pero conservando obviamente todos los vitaminas, minerales, ¿no? En este caso igual para el tema de los que sufren igual hipertensión, ¿no? Solamente ahí la recomendación, por más digamos de que los suplementos ya sean un poco específicos, es de que obviamente cada paciente con alguna enfermedad tiene algún tipo de dieta también que debe seguir, ¿no? Por ejemplo, los hipertensos, poca sal, ¿no? Los diabéticos, en este caso, cero azúcar. Entonces hay que ver las características de que sea específico el suplemento y de también ver la interacción que tenga, ¿no? En algunos otros pacientes sí están, digamos, con alguna contraindicación, algunos minerales, ¿no? El calcio, etcétera, ¿no? Que vienen o están contraindicados. Pero en la gran parte de estos, obviamente sí tienen características de que son específicos para estos pacientes con enfermedades, ¿no? Muchas gracias, doctor, por esta recomendación y agradecemos también a todas las personas que están conectadas con nosotros desde el departamento de Oruro. Muchísimas gracias por confiar en este su espacio. Ahora sí, nos trasladamos nuevamente a nuestra otra sala de Zoom y le transmito, doctor, la pregunta de Patricia Huanca Vitoria y ella nos dice, doctor, buenas noches. En los pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, ¿qué esquema de tratamiento deberíamos realizar para mejorar el sistema inmune? ¿Cuál sería la recomendación, doctor, para aquellos que tienen problemas como enfermedades de base? Bien. En esos pacientes que tienen estas patologías, que también es común, obviamente por la alimentación y por todo lo que implica, sabemos que, por ejemplo, el tema de tener altos niveles de colesterol y demás, para nuestro sistema inmune es como una inflamación, ¿no? En este caso, cada tipo de desorden que yo tenga, niveles elevados de azúcar y demás, o actúa como una inflamación que yo tengo, ¿no? Entonces, por ende, necesito igual ir viendo, marcándome con mi médico de cabecera, primero mantener los niveles al rango normal, ¿no? Y para esto hay ciertos suplementos que van acorde, ¿no? Por ejemplo, hay los que también son gran parte bastante buenos y que no los he mencionado dado el caso. Por ejemplo, tenemos ácidos grasos que son malos, que son los saturados, los que están en las comidas y demás, pero sí tenemos ácidos grasos que son buenos, ¿no? Que son los famosos omegas 3, 6 y 9, ¿no? Que son bastante igual difíciles de poder incluirlos a la dieta porque la mayor parte ahora de nuestra comida es desaturadas. Entonces, estos sí son bastante buenos para poder fortalecer el colesterol bueno que tenemos, de mantener o reducir el nivel de colesterol malo, ¿no? En este caso, el omega 3, 6 y 9, que también igual llegan a fortalecer nuestro sistema inmune.
Y también me voy a los probióticos, ¿no? Que si bien esto actúa a nivel de la parte intestinal, otro componente esencial de nuestro sistema inmune es la parte de nuestro tracto gastrointestinal, ¿no? Porque ahí tenemos bacterias buenas, malas y también gran parte de nuestro sistema inmune. Entonces, los pre y los probióticos, ¿no? ¿De dónde igual los sacamos? Eso es bastante sencillo porque antes no había, ahora tenemos derivados lácteos, tenemos en suplementos como tal en farmacia donde nos dicen este producto tiene o este yogur tiene probióticos, ¿no? Y son en sí cepas bacterianas que ayudan a que fortalecer nuestra flora bacteriana también y eso colabora en sí a bastante a regular esos niveles inflamatorios, sea de la parte de colesterol, azúcar, etcétera, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, el consejo. Muchas gracias, doctor. Le vamos a pedir, por favor, estamos con algunos problemas con su cámara, no lo podemos ver, doctor, a ver si podemos solucionar ese inconveniente. Ahí está. Ahora sí, muchísimas gracias. Le agradecemos mucho por haber solucionado este problema. Continuamos, por favor. Le transmito la pregunta de Zulma Díaz y nos dice ella, doctor, ¿qué opinas sobre la disbiosis intestinal con respecto a lo que es la absorción de las vitaminas y los minerales? Bien, esta disbiosis intestinal es justo lo que estamos haciendo, estamos bien correlacionados con el tema, es lo que mencionaba, ¿no? Tenemos una flora bacteriana normal y tenemos una flora bacteriana que es la patógena cuando se genera una infección, ¿no? ¿Por qué se da esto? Por varias causas, ¿no? La mala alimentación, como ya hemos mencionado, también muchas infecciones bacterianas que están en la parte gastrointestinal, algunas urinarias en algún caso también, y se genera un desbalance, ¿no? Entre la flora buena y mala, y al final puede cambiar a que esta flora obviamente sea patógena, ¿no? Y también a perderla o eliminarla, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, el uso irracional de antibióticos, ¿no? Cuando, por ejemplo, vamos a la farmacia y tengo un resfrío o una infección, ¿no? Y obviamente la bioquímica, sí por darnos un tratamiento, nos dice, tómese este antibiótico, ¿no? Y no cumplimos con la dosis y los días, que son por lo menos 5 a 7 días, ¿no? Estamos 2 días con el antibiótico y lo dejamos, ya estamos bien y no cumplimos con eso, ¿no? Entonces eso genera resistencia, cosa de que a la vez ese paciente va a consumir un antibiótico más y más fuerte, que sí le va a hacer bien, pero va a barrer con esa flora que tenemos, obviamente va a perder eso, ¿no? Entonces eso le involucra también a que puede tener cuadros de desórdenes intestinales, diarreas, intolerancias a algunas comidas, y cómo lo podemos superar si es que no se vuelve inflamatorio, porque ya son patologías de la parte intestinal, simplemente con una buena alimentación y también nuevamente el uso de estos probióticos, ¿no? Que es la base, podríamos decir, para poder regular y poder tener esta flora como era, ¿no? Al nivel normal. Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Ahora sí nos vamos hasta nuestra página de Facebook. Sofía Roxana Flores Roca nos dice, doctor, buenas noches. ¿Cuáles serían los exámenes de laboratorio para que podamos nosotros saber si es que el sistema inmunológico está bien o tenemos algún problema con el mismo, doctor? ¿Cuáles serían estos exámenes de laboratorio? Bien. Bueno, así de manera básica, porque si hablamos solamente de poder ver este perfil de defensa que tenemos, porque ya cuando se trata de patologías es un sinfín de exámenes inmunológicos, pero simplemente nos podemos dar cuenta con un hemograma en el que nos muestra el nivel de linfocitos que explicaba en la presentación que son nuestras células de defensa, y también las otras que aparecen, ¿no? Porque obviamente un simple hemograma nos dice si tenemos algún proceso infeccioso inflamatorio y también si es que nuestras células están altas o bajas. Entonces, similar caso, por ejemplo, para la anemia, ¿no? Nos damos cuenta si los glóbulos rojos están bajos, no, creo que tengo una posible anemia, ¿no? Lo mismo esas otras células que son parte del sistema inmune. Si quiero, obviamente, ya hacer es un poco específico, ya para ver o pesquisar las patologías del sistema inmune, obviamente tenemos bastantes marcadores, ¿no? Marcadores que son, en este caso, autoanticuerpos que salen dependiendo a qué es lo que pueda diagnosticar, ¿no? Pero para ver en un pantallazo básico, podría hacer este estudio de telemograma y también simplemente poder ver el nivel de vitaminas o minerales, ¿no? Que yo pueda tener. Si es que tengo baja, esa carencia, podríamos decir, obviamente también va a repercutir en mi sistema inmune, ¿no?
Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor, también desde nuestra página de Facebook. Elis Ángela Solís nos dice, doctor, ¿cuánta sería la cantidad diaria necesaria que deberíamos consumir de vitamina C? Entendiendo, doctor, que también hay, si bien hay pastillas, también hay inyecciones donde se puede tener la vitamina C. ¿Cuáles serían estas recomendaciones en cuanto a esta vitamina, por favor? Bien, en base a igual suplementación, como hemos mencionado hace rato, por directamente vía oral, solamente tabletas o inclusive también si tenemos en ampollas, ¿no? Entonces, el gramaje sí va a depender, uno, la presentación que yo tenga, que yo esté consumiendo, ¿no? La vía de presentación que es en este caso una, la vía oral, en los suplementos que he mencionado ya tienen en el rango de 100, 250 hasta 500 los suplementos. En unos casos sí puede haber más. Lo recomendable, podríamos decir, es aconsejo no pasar de los 500. Y por las tabletas lo mismo, ¿no? Obviamente si yo espaceo una que viene de 250 o de 120 y lo consumo 2 veces, ya tengo igual 250 al día, ¿no? Ya por la vía intramuscular ya es otra cosa, ¿no? Ya ahí el gramaje ya se reduce, obviamente, porque por vía intramuscular obviamente, va directamente casi al torrente y tengo que tener, obviamente, más cuidado, ¿no? Entonces, por vía oral, podríamos decir, dependiendo al gramaje que yo compre, si es en el mismo suplemento o en las tabletas, obviamente va a tener ya un gramaje específico, ¿no? La cuestión es no excederse de 2 o 3 veces al día que yo consuma, ¿no? Ya por vía intramuscular es dependiendo a la ampolla que yo utilice. Generalmente esto no va suelto, ¿no? Generalmente ponemos, por ejemplo, en suero, ¿no? Está en este tiempo de moda la dosis omega dosis de vitamina C, ¿no? Obviamente esto ya no es suelta, sino es en un concentrado que se prepara obviamente en el suero, con cierta cantidad en el suero mezclada de la vitamina C, ¿no? Entonces eso ya es como una sueroterapia, que es otro gramaje y no es lo mismo que por la presentación de vía oral, ¿no? Muchas gracias, doctor. A tomar en cuenta, por favor, las recomendaciones de nuestro invitado del día de hoy, el doctor Brian Medina. Así que continuamos, por favor, doctor. Tenemos muchísimas preguntas para usted. Espero que el tiempo nos pueda alcanzar. Continuamos, por favor. Habilitamos el micrófono de Medelis Rosmagne. Adelante, por favor, Medelis. Buenas noches y desde dónde se conecta, por favor. Adelante. Muy buenas noches. Me conecto de la ciudad de Cochabamba. Doctor, quería preguntar, bueno, el VIH-Sida siendo una patología de forma adquirida, ¿de qué forma actúa el sistema inmunológico y qué células intervienen y cuál sería el tipo de respuesta ante esta patología? Bien, un tema interesantísimo, que igual quizás vamos a dar en otro taller. Si bien es común porque todos conocemos que UCI y el VIH, el detalle es de que nuestro sistema inmune es el sistema que ataca el VIH, ¿no? Entonces, ¿cómo ataca? Hemos dicho hace un momento, tenemos linfocitos T y linfocitos B. El VIH, este virus, ataca al linfocito T. ¿De qué variedad podríamos decir? El linfocito TCD4, ¿no? Entonces, este virus obviamente utiliza el linfocito TCD4, o sea, entra en la misma célula y ahí utiliza su material genético para replicarse y eliminarle a la célula, ¿no? O sea, solamente lo utiliza para poder replicarse a sí mismo, generar nuevas copias y al linfocito TCD4 le hace volar. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Por qué es una inmunodeficiencia? Porque ese linfocito es esencial para la respuesta inmune. Entonces, este virus va eliminando y matando a más linfocitos TCD4 hasta alcanzar un nivel bajísimo, ¿no? Y para diferenciar la fase de VIH y la fase SIDA, ¿no? Cuando tenemos la fase SIDA ya es un paciente que está inmunodeficiente con un conteo bajísimo de esas células. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Cuando también el médico pide, obviamente, la cantidad de linfocitos TCD4, ¿no? Hace un conteo de TCD4 y ahí sabemos cómo va ese paciente, cómo va su tratamiento. El VIH está bien, entró en fase SIDA, etc., ¿no? Entonces, la clave ahí son los linfocitos TCD4.
Muchas gracias, doctor. Y antes de continuar, queremos mandar también saludos a gente que se conecta con nosotros desde Paraguay, nos mandan saludos desde Argentina también y desde el Perú. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en esta tarde noche ya acá en Bolivia. Continuamos, por favor, doctor. Muchísimas gracias por responder las diferentes preguntas. Habilitamos ahora el micrófono, por favor, de Apasa Cruz Sonia. Adelante, por favor, Sonia Apaza Cruz, ahí está. Buenas noches, Sonia, adelante, por favor, ¿desde dónde se conecta? Buenas noches. Muy buenas noches, licenciada, desde la ciudad del Alto, distrito 14. Mi nombre es Sonia Apaza Cruz y mi pregunta es cualquier jarabe o vitamina, como nos dijo el doctor Acerato, nos estaba hablando, ¿se puede dar a una persona con diabetes? Y mi otra consulta es, las personas que se han quedado con secuelas del COVID, digamos, la falta de respiración, ¿se le puede dar igual esas vitaminas o no? Esa es mi pregunta. Bien. Ahora, respondiendo al primero mencionado, en este caso a esos pacientes sí se les puede dar los suplementos, siempre y cuando sean obviamente los elegidos para cada paciente, como mencionamos hace rato, ¿no? Por ejemplo, un suplemento para diabéticos sí existe, ¿no? Van a poder venderle en la farmacia, que obviamente hay que fijarnos de que sea especialmente para esa persona, ¿no? Los otros, obviamente, que son más naturales, hasta que lo encontramos inclusive en la parte de la medicina natural, en la parte de la diabetes no generan, obviamente, una complicación, ¿no? Más bien en algunos casos, ya sea la cúrcuma, que yo obviamente también a veces tengo entendido y está relacionado al sistema inmunológico, el jengibre, la echinacea, obviamente en algunos casos algunos ayudan a esto, ¿no? A la diabetes, entonces para nada pueden empeorar esto, está totalmente indicado. Y en cuanto a la parte de los pacientes post-COVID, ¿no? Obviamente, si es que el paciente post-COVID ha quedado con secuelas respiratorias, si aún le cuesta desenvolverse, hacer ejercicio, obviamente lo más recomendable ahí sí es sí suplementarse, obviamente, porque esto, digamos, no genera ninguna repercusión, más bien hay que ver de que esa persona apoyarle para que mantenga niveles adecuados de oxigenación, evitar anemias, etcétera. Y más que todo ahí sería hacerle una fisioterapia respiratoria, ¿no? O sea, tratar de restablecer su función pulmonar, porque eso es lo que causaba el COVID, una alteración pulmonar, para que sea normal, ¿no? Para eso obviamente hay una fisioterapia destinada a esto, y la suplementación y la buena alimentación obviamente cae bien en estos pacientes, ¿no? Cosa de que sí sería recomendable para evitar más bien a que nuevamente se contagie o que tenga otras patologías, ¿no? Muchas gracias, doctor, y un saludo también a todos los que se conectan con nosotros desde la ciudad del Alto. Muchísimas gracias a todos por estar conectados en esta noche con nosotros. Doctor, nuevamente nos trasladamos a nuestra sala de Zoom número 2 y Cristal Castillo tiene una pregunta para usted y nos dice, doctor, una niña de 10 años con hidrocefalia, ¿qué puedo hacer para subir sus defensas, ya que por su condición es muy propensa a tener neumonías, gripes y además tienden a empeorar? ¿Cuál sería la recomendación, doctor? Bueno, en estos pacientes pediátricos que sí tienen alguna patología, obviamente eso repercute también en su sistema inmunológico, si bien la hidrocefalia es una patología de índole neurológica y por otras causas, obviamente hay que ver primero, saber en este caso si la niña mantiene una estancia en el hospital, o sea, más está en el hospital haciendo sus tratamientos o ya en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque en el hospital sí hay más riesgo de que contraiga neumonías y mayor tipo de infecciones, eso no hace en la casa, ¿no? Aún así, para ambos, igual la suplementación que hemos mencionado sirve, ¿no? Obviamente, ahí el médico o el que está haciendo el tratamiento estará con un destinado tratamiento para la patología que tiene. Simplemente hay que ver y también comentarle al médico de cabecera que necesita igual suplementarse o que evite el que bajen las defensas, ¿no? Obviamente, algunos medicamentos, sí, la interacción y el tipo de tratamiento hay que ver también si es que ya la paciente está con alguna inmunodeficiencia o con bajas defensas. Obviamente existen tratamientos que lo utilizamos para justamente este grupo de inmunodeficiencias, que son anticuerpos y otro tipo de medicamentos un poco de un mayor alcance, que en último caso sí sería
ese es su tratamiento, ¿no? Eso ya cuando tuviese, digamos, una sobreinfección o riesgos graves a esto, ¿no? Pero si es que está estable, obviamente lo recomendable es suplementarse. Para 10 años ya es obviamente una edad en la que los suplementos no se tienen que medir tanto en el gramaje, sino no recomendable para esa edad y obviamente seguir también acorde al tratamiento que está haciendo para la hidrocefalia, ¿no? Muchas gracias, doctor. A tomar en cuenta, por favor, esta recomendación. Saludos también a gente que nos escribe desde Viacha, está conectada con nosotros, y gente que se conecta también con nosotros desde Ecuador y también desde Colombia. Muchísimas gracias. Y tenemos también una pregunta para usted, doctor, de Maritza Altagracia Torres, que ella nos escribe desde República Dominicana en nuestra sala de Zoom 2 y nos dice, doctor, quiero saber por qué duré más de 6 meses, nos dice, dando positivo a COVID. ¿Y cuáles serían las recomendaciones, doctor, para aquellas personas que han tenido COVID o tienen actualmente y necesitan también fortalecer su sistema inmunológico? Bien. En este caso, dado, digamos, al síndrome de COVID, obviamente ahí entramos en el síndrome de post-COVID, ¿no? El post-COVID agudo, que es por la característica, primero, el tipo de variante. Obviamente cada variante generaba un post-COVID un tanto más prolongado que otro, especialmente las primeras y cuando todavía no había las vacunas. Pero hoy en día, obviamente, no debería tanto suceder eso, ¿no? Obviamente cada paciente es distinto, es un mundo. Depende del tipo de contacto que haya tenido, el que haya estado o no vacunado, cuando ha estado infectado o cuando esté infectado, y también obviamente saber cómo está inmunológicamente, ¿no? Si tenía patologías de base, si tiene patologías de base, si siempre ha estado saludable, su tipo de alimentación. Entonces influyen varias cosas, no es una esfera para poder ver, pero la característica se llama el post-COVID agudo, ¿no? Que eso puede traducirse en la clínica como también no, pero sí en el laboratorio, cuando hacemos la medición de los anticuerpos, obviamente sí tenemos a veces que marcan todavía en una fase positivos, ¿no? Ya después obviamente se negativizan y sube uno, que sería el de memoria, y el otro, que es el que es activo, tendría que bajar, ¿no? No se da eso y obviamente es el long COVID o el post-COVID agudo, que dependiendo a cada paciente y al tipo de característica que tenga, puede notarse más, ¿no? Para esto sí es recomendable obviamente seguir con tratamiento, ver si tiene secuelas o no, y también apoyar nuevamente con la dieta y la suplementación, ¿no? Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor, y ahora sí nos vamos hasta nuestra página de Facebook. Vivian Iriarte Quiroz tiene una pregunta muy importante para usted y nos dice, doctor, tengo mi niña de 1 año y medio y le da infecciones urinarias recurrentemente. ¿Qué vitaminas debería darle para que pueda mejorar su sistema urinario? Y no solamente esto para los niños, doctor, sino también para personas adultas, ya sean mujeres o varones. ¿Cuál sería la recomendación, doctor? Bueno, en sí, la parte de las vías urinarias y las infecciones urinarias, de hecho, o la parte anatómica son más comunes en el sexo femenino, ¿no? El detalle, obviamente, ahí me voy a partir antes de la parte de suplementación en el aseo, ¿no? Si es que suplementamos y no hay un correcto aseo y es un tema, obviamente, de esta índole, sí van a seguir las infecciones urinarias, ¿no? Entonces, parte de este correcto aseo y de las demás medidas higiénicas, obviamente sí, los suplementos que también obviamente nos ayudan a esto, van a fortalecer este sistema urinario, pero más que todo, obviamente también el tema de la parte renal, porque el sistema urinario simplemente es la vía de excreción de todo un sistema que es el riñón, ¿no? Entonces ahí ya parte, digamos, otra característica que es poder mantener la salud renal óptima, ¿no? ¿Cuál es consejo muy básico? Es mantener los niveles de hidratación adecuados, ¿no? Eso también funciona como una vía de excreción y eliminación de bacterias que pueden estar en nuestro tracto urinario. Si no nos hidratamos bien, obviamente sí hay bacterias y por la misma característica de una orina bastante concentrada va a haber la colonización de bacterias, ¿no? También hay obviamente algunos otros suplementos, ¿no? Naturales también, ¿no? Arándanos, ciertos tipos de frutas que mejoran eso y evitan este tipo de infecciones urinarias, ¿no?
Muchas gracias, doctor. Ya estamos llegando al final de nuestro taller. Vamos a ir con las últimas dos consultas, por favor. Vamos a habilitar el micrófono ahora de José Jiménez. Adelante, por favor, José Jiménez. Muy buenas noches. ¿Y desde dónde se conecta, por favor? Adelante con su consulta. Nuevamente, por favor, con José Jiménez. Bueno, al parecer está con algunos problemas de conexión. Vamos a habilitar ahora el micrófono de María del Carmen Guzmán. Adelante, por favor, María del Carmen Guzmán. Sí, Nuevamente, por favor, con María del Carmen Guzmán. Muy buenas noches, bienvenida. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta? Adelante, por favor. ahora sí. Adelante, Buenas ahora sí, noches. adelante. Ahora sí, buenas noches, doctor. Buenas a todos. Mi nombre es María del Carmen Guzmán, me contacto desde la ciudad de La Paz. Mi consulta es la siguiente para el doctor. Tengo una niña de 7 años que sufre de alergia a algunos alimentos. Y a consecuencia de esto, ella pasó también por COVID y es por ese motivo que ella no puede subir sus defensas, pese a que ella tomó vitaminas y zinc por la noche. ¿Qué tratamiento me sugiere usted para subir a las defensas? Gracias. Bien, en este caso sí está habiendo bastante interacción con el tema de COVID, ¿no? El COVID lo ha cambiado todo porque gracias a esto están alterado nuestro sistema inmunológico y se está viendo igual casos de alergias, enfermedades autoinmunes y un sinfín, ¿no? En el caso de alergias, obviamente hay que ver que una alergia es una respuesta exagerada a nuestro sistema inmune, ¿no? Obviamente, mientras mantengamos a esta respuesta exagerada y en este caso al paciente con sin alergias o evitar al contacto, porque la alergia lastimosamente no tiene cura, ¿no? Yo soy alérgico al chocolate, ¿cuál es la mejor cura? No como chocolate y no tengo los síntomas, ¿no? Mientras se mantenga, digamos, a esta respuesta que es una alergia que es exagerada, controlada y mejor evitada, mejor dicho, obviamente paralelamente mi sistema inmunológico va a mantener un sistema normal, ¿no? Ahora, en esto de la parte del sistema inmunológico hay que ver si es que en verdad ese desorden ha alterado el nivel del sistema inmunológico, porque puede hacer que también hayan bajado el umbral de células o en algunos casos en alergia más bien pasa lo contrario, hay algunas células que más bien se elevan. Entonces ahí la idea es siempre con un laboratorio, ver cómo está esa parte, ver también cómo sigue el paciente de la alergia y después, si finalmente el tratamiento o la suplementación a veces en algunos pacientes debe ser un poco más continuo, ¿no? Y acompañada siempre de la buena alimentación, ¿no? Ya decíamos que a veces un mes, 2 meses no es tan suficiente, ¿no? Es mejor ser consecutivos, obviamente también incluir una dieta bastante saludable y también ver de que se está absorbiendo todo esto, ¿no? Porque a veces pasa de que a veces por otras patologías también y consumimos suplementos, vitaminas y demás y a veces sí no se absorben, ¿no? Eso ya por un problema gastrointestinal que también es otro chequeo a revisar. Entonces hay que ver varios lados, ¿no? Pero mi consejo yo diría de que obviamente si busca un buen suplemento para la edad acorde, si no tiene ninguna otra patología, un suplemento acorde a la edad le va a caer bien y que sea consecutivo en esto, apoyado de su buena alimentación y manteniendo ese tipo de característica de la alergia controlada, ¿no? Mientras esté controlada, obviamente no tendría que repercutir directamente en el sistema inmunológico. Muchas gracias, doctor, por esta recomendación. Continuamos con la última pregunta, por favor, y habilitamos el micrófono de Luz Mabel Candia. Adelante, por favor, Luz Mabel Candia. Bueno, al parecer estamos con algunos problemas con Luz Mabel Candia. Continuamos, por favor, y habilitamos el micrófono de Moisés Germán Condori. Adelante, por favor. Buenas noches, Moisés. ¿Desde dónde se conecta? Adelante con su consulta. Buenas noches, ¿cómo le va? Doctor, muy buenas noches, una excelente exposición. Muchas gracias por el curso. Interesantes los temas que están presentando, ¿no? Doctor, acá una pregunta. Mire, el COVID ha sido determinante, ¿no? En este tiempo. No, en sí ha presentado problemas también a nivel pulmonar, renal, gástrico, todo, ¿no? Ha habido pacientes que se han automedicado y han producido ¿no? lesiones a nivel gástrico.
pese que se les da, ¿no? El Florestol hemos usado bastante para tratar de minimizar el daño que se ha hecho, ¿no? A la mucosa. ¿Qué otro tipo de alimento podríamos consumir así de forma natural o multivitaminas para tratar de restablecer ¿no? el sistema, ¿no? de gastrointestinal? Eso era. Gracias. Bien. En este caso, sí, con el COVID me imagino ha sido un bombardeo de tabletas y pacientes que igual tienen más patologías, a veces toman entre 8 mínimo tabletas y como decía al principio, ¿no? Los suplementos no lo van a hacer tanto así, pero el tomar tabletas consecutivamente obviamente sí genera cierto tipo de irritación, podríamos decir, ¿no? Entonces acá la característica es de que, primero, mi consejo hay que ver si es que esa mucosa gástrica está ya lesionada, ya estaríamos hablando de una gastritis y ya para eso es otro tipo de tratamiento. Y si es que no, solamente para poder mejorar y evitar a que se irrite, evitar lesiones o úlceras, uno de los elementos que son bastante buenos y natural, y obviamente al alcance, de cualquier manera, sea al natural casero o inclusive comprando en farmacia, es el aloe vera, ¿no? El jugo de aloe vera. Entonces, esto es bastante bueno porque sí restablece, obviamente, también los rangos de pH del estomacal, también la misma acidez y por ende también hace una mejora en el revestimiento gástrico, ¿no? Entonces, ese sería el consejo, el aloe vera. Muchas gracias, doctor, por haber estado esta noche con nosotros. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Tenemos muchas preguntas todavía para usted y espero que nuevamente lo tengamos muy pronto en un siguiente taller de la Escuela de Género. Le agradezco mucho a nombre de las más de 5.300 personas que hoy se han conectado con nosotros y han participado en este taller. Por favor, le voy a pedir sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida, por favor. Bien, sí, el agradecido soy yo por igual por el espacio. En este caso, es para mí igual un grato honor porque además de poder, digamos, ser médico, como bien lo mencionábamos en el currículum, soy docente, me encanta a mí poder explicar, educar, etcétera. Obviamente esto a veces facilita siempre el que estemos en esos talleres y a veces no colaboro de tiempo, pero obviamente Dios mediante vamos a estar en los siguientes talleres de esta área de la inmunología para poder seguir informando y educando igual sobre este tema, ¿no? El agradecido soy yo. Muchas gracias. Buenas noches.